En la ciudad de Chipre, en el año 300 a.C., vivía un comerciante muy rico llamado Zenón. Durante un viaje de Fenicia al Pireo, su barco se hundió junto con toda su carga. Por ese solo evento, algo completamente fuera del control de Zenón. Este adinerado hombre quedó pobre en un instante. Imagina que fuera Zenón. ¿Cómo reaccionarías si todo lo que has construido en tu vida fuera arrastrado por la fuerza de la naturaleza? ¿Te enojarías? ¿Llorarías? ¿Sentirías que la vida te ha defraudado? Para la mayoría de nosotros estas son reacciones normales, pero no para Zenón, el padre del estoicismo. Un pequeño cambio dura toda la eternidad, y un mínimo reajuste en tu mentalidad puede desencadenar cambios más grandes y significativos en el futuro. El núcleo del estoicismo es la definición de aceptación e indiferencia. Después de leer las obras de Sócrates y otros grandes filósofos, Zenón creó y enseñó el estoicismo. Según Zenón, aunque no tengamos mucho control sobre lo que nos sucede, sí tenemos control sobre cómo nos afecta. Y este es el tipo de control que debes usar con gran efectividad. En lugar de llorar sobre la leche derramada o, en este caso, sobre los bienes perdidos, Zenón entendió que no podía hacer nada, permaneciendo tranquilo y neutral, pese a su calamidad. Hoy en día la gente suele creer que los estoicos son personas inquebrantables, que no se dejan llevar por los extremos emocionales como la ira o la ansiedad. Pero la idea original detrás del estoicismo era mucho más robusta. El estoicismo era una manera de ver, describir y entender el mundo. Era un estilo de vida, y ese estilo de vida ha perdurado durante siglos. La filosofía estoica puede aplicarse a las situaciones de hoy de la misma manera en la que se aplicaba hace miles de años, y sus beneficios son igual de impactantes. El estoicismo nos permite procesar esas emociones derivadas de experiencias negativas y convertirlas en pensamientos que nos brindan una perspectiva diferente del mundo. La perspectiva lo es todo, y cada persona tiene experiencias diferentes que se convierten, por lo tanto, en perspectivas diferentes sobre la realidad. Los estoicos se reunían, discutían y enseñaban filosofía en lugares públicos y libres para todo aquel que quisiera escuchar. Estaban convencidos que los principios estoicos podrían beneficiar enormemente a cualquiera y a todos, por lo que no tenía sentido ocultar ese conocimiento detrás de las paredes de una escuela. Como resultado, cualquiera, desde esclavos hasta emperadores, podían aprender y convertirse en un estoico, y así lo hicieron. Algunos de los estoicos más notables incluyen a Epicteto, cuyo nombre se traduce como adquirido, ya que fue una vez esclavo; Séneca, quien fue un renombrado estadista; y Marco Aurelio, emperador romano, uno de los hombres más poderosos que jamás haya existido. Los primeros estoicos practicaban lo que predicaban, evitando todas las formas de segregación y liderando la lucha contra la desigualdad. Incluso inventaron la palabra cosmopolita, que literalmente significa ciudadano del mundo. Incluso en una época llena de prohibiciones se les permitió a las mujeres aprender libremente sobre el estoicismo y convertirse en estoicas ellas mismas, dejando la historia a un lado. Hoy, en un mundo lleno de giros inesperados, nuestras emociones siguen entorpeciendo las cosas. En realidad, no nos entristece que sucedan cosas malas. Nos ponemos tristes porque nos suceden cosas inesperadas. La lluvia es algo bueno. Ayuda a regar nuestras plantas, proporciona agua para el ganado y mantiene la temperatura fresca y húmeda. Pero la verdad es que cuando esa nube oscura te sorprende afuera sin un paraguas, no resulta una experiencia placentera para algunos. Entonces, ¿por qué no empiezas a llorar cuando llueve? Es porque has entendido que es algo inevitable. No puedes hacer nada al respecto. Además, sabes muy bien que en algún punto la lluvia se irá y verás el sol de nuevo. El estoicismo es aplicar justo esta misma teoría con todo lo que te pasa en la vida. Nos enseña a esperar que todo lo malo que pueda suceder, sucederá. Imagina el peor resultado. Acéptalo y siéntete tranquilo sabiendo que podría suceder. Uno de los ejercicios estoicos más populares se conoce como incomodidad voluntaria. La actividad pretende aumentar los sentimientos de gratitud, pero para ello necesitas primero reconocerlos. Duerme en el suelo, toma duchas frías,
come solo papas durante unos días. Este ejercicio te ayuda a entender que no importa cuán difícil parezcan las cosas, sobrevivirás y potencialmente prosperarás si tu mentalidad es la correcta. Tener la capacidad de tolerar estas situaciones mínimas e incómodas prepara nuestra mente para futuras adversidades. Con el estado actual del mundo, donde la necesidad de consumo es agresiva y despiadada, nos hacen creer que siempre necesitamos algo más para sentirnos completos, vernos bien o estar plenos. Por eso, hoy el estoicismo es más relevante que nunca. Cuando llegamos al mundo somos una hoja en blanco. Crecemos siendo enseñados en casa, en la escuela y observando el entorno con nuestros propios ojos. El problema es que muchas veces las tres fuentes de conocimiento nos enseñan de maneras diferentes. Pero ¿realmente necesitamos interiorizar ese conocimiento? Si lo hacemos, podríamos estar estableciendo expectativas poco realistas, para que al final de la vida solo terminemos decepcionados y vacíos. Y es que la mayor parte del tiempo intentamos llenar ese vacío con cosas externas, gastando todo el dinero en un coche lujoso, una casa o incluso formando una familia. Lo más triste es que por lo regular no nos damos cuenta que hacemos todas esas cosas por su valor externo y no por su valor interno. El estoicismo enseña que si abordas la vida de esta manera, estás poniendo tu felicidad en manos de fuerzas externas, fuerzas que no puedes controlar y siempre te podrán fallar. Los autos se dañan, los desastres naturales arrasan ciudades enteras y las tasas de divorcio aumentan cada año. E incluso las cosas gratis en la vida tienen un costo, el costo del espacio, tanto físico como mental. Como escribió Séneca una vez, aprender a vivir con menos creará espacio en tu vida para las cosas que realmente importan para ti. Basar la felicidad en nuestro valor intrínseco como seres humanos y no en nada que tengamos o podamos adquirir físicamente no es una tarea fácil de ejecutar. Debemos elegir hacer nuestro mejor esfuerzo para mantener la calma, porque sin importar lo que deseemos, al final del día no tenemos control sobre la mayoría de las cosas que nos suceden, pero sí tenemos todo el control sobre cómo reaccionaremos ante ellas. Esa es la dicotomía del control, el principio más importante de la filosofía estoica. En las palabras de Epicteto, la tarea principal en la vida es simplemente esta: identificar los asuntos y sus situaciones para poder discernir con claridad cuáles son externos y están fuera de mi control, y cuáles tienen que ver con las decisiones que realmente controlo. Los estoicos enseñan que debemos aprender a separar lo que podemos controlar de lo que no. Debemos determinar nuestro valor no a partir de las cosas que no podemos controlar, sino de aquellas que sí. Esforzarse por alcanzar metas es una buena cualidad, pero derrumbarse cuando las cosas no salen como esperabas es, desde el punto de vista estoico, inútil. Hacer videos para YouTube es, por supuesto, mucho más fácil que ser emperador romano, pero aún así puede resultar un verdadero reto. Primero tienes una idea. Luego investigas, escribes el guión, corriges, editas, sientes la ansiedad de todo el esfuerzo, tiempo y energía que gastaste en algo que muchos podrían criticar, desprestigiar o ni siquiera ver hasta el final. Algunas de esas cosas están bajo mi control, pero cuando oprimo el botón publicar, el poder pasa al algoritmo de YouTube, a ti o a alguien más. Los estoicos enseñan que deberías juzgar el éxito de tu trabajo con base en la cantidad de esfuerzo que pusiste y no en el resultado de tus esperanzas externas. Confía en el proceso. Vivir con menos significa liberarte de las esposas sociales en las que, en esencia, tú mismo te has metido. Un verdadero estoico no mide sus éxitos por las ganancias financieras, sino que encuentra satisfacción en el hecho de poder vivir una vida cómoda sin todas las cosas que el dinero puede comprar. Existen 4 virtudes principales en el estoicismo: sabiduría, coraje, templanza y justicia. La sabiduría es la capacidad de distinguir entre lo interno y lo externo y la habilidad de elegir la reacción ante lo que nos sucede. Como dijo Viktor Frankl, entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio está nuestro poder para elegir nuestra respuesta. El coraje, en 2 palabras, se define como persistir y resistir. La templanza o moderación es justo lo que acabo de hacer: decir más con menos, lograr más con lo mínimo. La justicia es la más importante de todas las virtudes.
Enseña que nadie debería hacerle daño a otro, porque todos nacimos los unos para los otros, para hacer el bien a los demás y no solo a nosotros mismos. Nelson Mandela fue uno de los líderes africanos más famosos del mundo. Mientras luchaba contra el apartheid, fue condenado a cadena perpetua y permaneció en prisión durante 27 años antes de ser finalmente liberado. Cuando salió de prisión, fue elegido presidente de Sudáfrica. Y por eso muchos pensaron que iba a castigar brutalmente a todos los que tuvieran algo que ver con el apartheid o su encarcelamiento, pero no lo hizo. Durante su tiempo en prisión, Mandela leyó las obras de Marco Aurelio y aprendió muchos de los valores fundamentales del estoicismo, los cuales practicó a lo largo de su vida, en lugar de pedir la cabeza de los culpables. Mandela instó a su pueblo a relajarse y reconstruir. Recalcó que el pasado estaba fuera de su control y que lo único que podían hacer era encontrar la manera de avanzar. Ese es el camino del estoico. En la medicina moderna, el estoicismo está en el núcleo de procedimientos como la terapia racional emotiva conductual, REPT, y la logoterapia. La primera ayuda a los pacientes a identificar patrones de pensamiento negativo que podrían estar causando problemas emocionales y de comportamiento. Te permite cuestionar la lógica detrás de esos pensamientos negativos y cuando te das cuenta de que muchos de ellos no tienen fundamento, puedes reemplazarlos por creencias más saludables. La logoterapia, por otro lado, se basa en el principio estoico de que los seres humanos están impulsados por un propósito. Incluso en las situaciones más oscuras, podemos llenar nuestras vidas de sentido y felicidad si descubrimos el propósito. Sin embargo, como muchos sabemos, eso es más fácil decirlo que hacerlo. Es un proceso como todo en la vida. Tenemos que reconfigurar el cerebro y sus pensamientos. Para resolver nuestros problemas debemos practicar el amor propio. Redirigir la definición de valor hacia las cosas que podemos controlar nos permite alejarnos de obsesiones que están fuera de nuestro control. Como resultado, la vida se hace más feliz, completa y ligera. Y si nuestro barco se hunde y todos nos ahogamos, sabremos encontrar paz en el hecho de que vivimos una buena vida. Aunque no haya sido tan larga como esperábamos. Porque recuerda, al final, todo tiene un final.